Las paredes están... Se están cerrando. Las paredes se están cerrando alrededor de Hillary Clinton y Barack Obama. Y esta vez el presidente Trump no piensa retroceder. Y Biden estaba ahí con ellos, y Comey también estaba ahí, y Klepper, todo el grupo estaba ahí. Tuvieron una gran reunión sobre eso y al día siguiente la situación con la narrativa rusa cambió drásticamente. Cambió de tal manera que apoyó las acusaciones contra Rusia que posteriormente socavaron todo el primer mandato de Donald J. Trump. Estados Unidos está temblando. Nueva información sobre la participación de Barack. Una respuesta tonta de su representante. El silencio de Hillary. Todo esto hace que la atmósfera sea literalmente explosiva. Todavía no hay reacción de los jefes de Estado. Al mismo tiempo, se acerca el 1 de agosto, si recuerdan. Estados Unidos está sacudido por el tema de los aranceles. Si no se puede, entonces les vamos a imponer, al menos durante el próximo año, tanto como se nos ocurra. Ahora los billones van a Pensilvania. ¿Por qué precisamente allá? El mundo está en proceso de cambio. Hablemos de los principales acontecimientos del día de hoy. Todos los temas, como decía Vladimir Vladimirovich Lenin, son sumamente interesantes y tensos. Trump quería empezar, según entiendo, a impulsar el caso de Obama después del 1 de agosto, una vez que terminara de resolver el tema de los tratados relacionados con el comercio. Pero ocurrieron varios eventos, como una especie de rebelión de magos en relación con Epstein. Entonces empezaron a ventilar toda esa ropa sucia 2, tal vez incluso 3 semanas antes de lo que planeaban. Por varios delitos, según la ley, existe lo que se llama el plazo de prescripción. Kash Patel y Pampandi decidieron tramitar el caso no como abusos de poder individuales, interferencias en las elecciones y cosas así, en la que el plazo de prescripción de la participación vence en el año 25. Pero la conspiración son 10 años, o sea, todavía se puede por mucho tiempo. Por eso escuchan la palabra conspiración por todas partes, como quien dice, hasta de la plancha. Y realmente fue una conspiración. Por cierto, al principio estaba al mando Hillary hasta que cayó en una borrachera profunda y luego Barack, Barack. Las paredes se están cerrando alrededor de Hillary Clinton y Barack Obama. Y esta vez el presidente Trump no piensa retroceder. Tiene todo el capital político para llevar este asunto a un final asombroso. Quédense con nosotros. Hasta el final de este video verán que lo principal ni siquiera son los correos electrónicos, los servidores, ni el enriquecimiento personal. El asunto es más amplio, más profundo y requerirá esfuerzos hercúleos por parte de la administración de Trump para sacarlo adelante. Y la artillería, damas y caballeros, también disparará contra los suyos. Recuerden esto, porque no solo los demócratas quedarán manchados, sino también los republicanos. Ahora les interesa saber por qué era absolutamente necesario quitar a Trump. Esto comenzó, para ser honesto, por Trump. Preguntas y respuestas a las preguntas. Una verdadera limpieza hercúlea de los establos de Washington. Esto, señores, esta es la primera etapa. Habrá una segunda, Comencemos con los documentos recientemente desclasificados, recién publicados por el senador Chuck Grassley. Ellos van mucho más profundo que todo lo que los medios tradicionales quieren que ustedes sepan. Grassley acaba de publicar un paquete de documentos de 31 páginas titulado Apéndice Clinton. Esos son documentos que se mantuvieron en secreto desde 2018, ahora están desclasificados y esto es lo que contienen. Ahora sabemos que el FBI exoneró a Hillary sin ninguna investigación real.
Entonces, bajo James Comey, la investigación del FBI sobre el uso de un servidor de correo personal por parte de Hillary Clinton para manejar documentos ultrasecretos fue completamente ficticia. Nunca se llevó a cabo. No hubo investigación. Oficialmente absolvieron a Hillary por su servidor de correo personal en una carta escrita incluso antes de que comenzara la investigación, que de nuevo nunca tuvo lugar. ¿Para qué investigar si ya la absolvieron, verdad? Ahora eso está confirmado. Pero lo que es especialmente interesante aquí es que ahora lo sabemos. En estas conversaciones aparecían mensajes con el entonces presidente Barack Obama. Es decir, Hillary y Obama no lograron, no pudieron borrar la información de los servidores y discos para que desapareciera para siempre. Pero no funcionó. Después de todo, la primera ley de la termodinámica funciona. Nada desaparece sin dejar rastro. Ahora sabemos que Clinton destruyó pruebas intencionalmente. El equipo de Clinton destruyó varios teléfonos incriminatorios y servidores privados. Y por supuesto, hay pruebas de que esos dispositivos contenían secretos de Estado ocultos al público. De la atención pública, protegidos. De una investigación adecuada, y también contenían correspondencia con Barack Obama. Parece que Obama también estuvo involucrado en esto. Inicialmente, Obama declaró que se enteró del servidor privado de Hillary solo por las noticias, pero ahora sabemos que en realidad intercambió correos electrónicos con Clinton mientras ella usaba su servidor privado. Es decir, el presidente de Estados Unidos se comunicaba con la secretaria de Estado pasando por alto todas las medidas de seguridad hechas para que, como se dice, los enemigos no escucharan. Pero como Obama y Hillary nos consideraban enemigos a nosotros, lo principal para ellos era que su comunicación no pasara por los canales oficiales, donde todo se graba y se almacena, sino por canales ocultos de nosotros. Por eso Comey y ese agente corrupto del FBI, Peter Strzok, no se ocuparon de esto, porque una investigación exhaustiva del FBI no solo habría afectado a Hillary, sino que Barack Obama también habría estado involucrado, porque lo habrían atrapado mintiendo. Y él sabía que Hillary estaba usando su servidor de correo personal para asuntos oficiales. Ellos intercambiaban correos mientras Hillary usaba ese servidor. Dado que él mintió sobre su conocimiento de esto, una investigación real habría sido una gran vergüenza, sino un escándalo completo para la Casa Blanca. Las leyes fueron hechas por nuestros propios elegidos, escritas no para ellos, sino para nosotros, para los rednecks de allá, los de cuello rojo y cuernos rojos. Pero eso no es todo, y no es lo más importante. En el Olimpo viven como vivían los secretarios del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética detrás de altas cercas y con otra vida. La administración de Trump afirma que esta red de encubrimientos, coincidencias y ocultamiento de pruebas no es incompetencia. Es intencional, organizada y completamente dirigida a socavar el campo de los votantes. Ahora sabemos, basándonos en correos electrónicos oficiales, memorandos de agencias de inteligencia y testimonios de testigos presenciales, que cuando el presidente Obama dejó su cargo, a él y a sus altos funcionarios se les informó que no existían pruebas de colusión con Rusia, ni de interferencia en las elecciones de 2016. Pero en lugar de aceptar esa información de inteligencia, que por cierto provenía de todas sus agencias de inteligencia, la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, todos y cada uno llegaron a la misma conclusión. A pesar de eso, la Casa Blanca intentó ocultar esa evaluación y promovió otra versión, una historia falsa y fabricada de que Trump había sido comprometido por Rusia. Esta fue la conspiración más grande en la historia de un presidente de Estados Unidos contra otro. La campaña de Clinton financió en secreto el tristemente célebre expediente Steele y ocultó estos gastos, registrándolos como servicios legales a través del bufete de abogados Perkins Coie. De esta forma se pueden esconder los gastos mediante un despacho legal, aprovechando el vacío del secreto profesional del abogado. Clinton fabricó pruebas y luego altos funcionarios de Obama y abogados de la empresa difundieron afirmaciones no comprobadas
Historias como estas, como la conexión con Alfa Bank, a pesar de que sabían que sus fuentes eran completamente poco confiables. El FBI continuó e incluso intensificó la investigación contra Trump, a pesar de que las pruebas clave ya habían sido refutadas. Y luego, mientras toda esta corrupción ocurría, lo que es peor, todos los grandes medios de comunicación ignoraban intencionalmente o rechazaban estas revelaciones, incluso cuando surgían nuevos casos penales y preguntas del Congreso. Así que, independientemente de si alguien lo considera una verdadera traición, esto es claramente falso testimonio, obstrucción a la justicia e intento de socavar la autoridad de un presidente legítimamente electo. Yo considero que este es un caso clásico de traición a la patria, pero quizá en la legislación estadounidense esto se llama de otra manera. Eso no cambia la magnitud de la vileza y la traición. Rasmussen realizó una investigación urgente sobre la opinión de los ciudadanos de Estados Unidos, aquellos que votan, aquellos que pagan impuestos, ¿qué piensan ellos en realidad sobre lo que está sucediendo? Entonces, Mark Mitchell de Rasmussen Polling descubre que cada vez más votantes exigen una verdadera investigación de por qué Hillary Clinton y Barack Obama fueron protegidos de las consecuencias, mientras que el presidente Trump y sus aliados fueron arrastrados a juicios interminables de exhibición. Solo piénsenlo en serio. ¿Estamos siendo testigos de una batalla por el alma de nuestro sistema judicial? Todo el sistema federal hizo hasta lo imposible para proteger a Clinton y Obama, mientras literalmente fabricaban pruebas falsas para derrocar a Trump? Es literalmente la definición más real de una república bananera. Y ahora María Bratarom de Fox Business, quien se está convirtiendo en una estrella del periodismo en Estados Unidos. Y lo que sucedió, dice María, hace que Watergate parezca un juego de niños, como si fueran cosas de niños. Y comenzamos con el tema más candente de esta hora. El expresidente Barack Obama rompió el silencio sobre todas las acusaciones del presidente Trump de que él y su administración estaban detrás de la mentira sobre la conspiración de Trump con Rusia. En una rara declaración pública, la representante del expresidente dice lo siguiente: nuestra oficina normalmente no responde al constante flujo de tonterías y desinformación que proviene de la Casa Blanca. Pero estas declaraciones son tan indignantes que merecen una respuesta. En el documento publicado la semana pasada no hay nada que refute la conclusión ampliamente aceptada de que Rusia intentó influir en las elecciones presidenciales del año 2016, pero no pudo manipular exitosamente los votos. El presidente Trump declara que Obama debe ser el principal objetivo de la investigación del Departamento de Justicia, junto con un grupo de exfuncionarios de alto rango que también estuvieron involucrados. el expresidente de Estados Unidos, Obama, fue quien inició esto. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, me dijo el domingo que aparecerán nuevos documentos y que saldrán hoy. Ellos contradicen la declaración de Obama. Se nos une el exfiscal federal y exsubsecretario adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Feige. Jonathan, me alegra verte. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, todos en este programa y nuestra audiencia saben que hemos expuesto este engaño desde el principio. He señalado esto durante años. ¿Cuál es tu reacción ahora que vemos la publicación de estos documentos desclasificados que confirman lo que todos esperábamos? Sí, es bastante sorprendente. Y el hecho de que sigan apareciendo nuevos datos también es impresionante. Sorprende que haya tardado tanto. Pero en realidad esto demuestra que el aparato, el establishment y el Partido Demócrata hicieron todo lo posible para socavar la candidatura de Donald Trump, así como su presidencia. Y saben, el presidente Trump hablaba del expediente Steele, que fue el detonante de todo esto y por el cual pagó la empresa de Clinton. Y recuerden, lo registraron como gastos legales. Lo que después, cuando Donald Trump registra algo como gastos legales, se convierte en motivo para una investigación a gran escala. Esto parece sospechoso. Y lo interesante es que en la declaración de Obama, él no menciona el hecho de que los demócratas basaron su campaña en esto en 2018, incluyéndose a sí mismo cuando hablaba sobre la interferencia de Rusia y sobre lo importante que es proteger nuestras elecciones. Aunque ellos sabían que los rusos no hicieron nada o no hicieron nada más de lo que normalmente hacen en las elecciones.
Pero ellos querían que la gente pensara que los rusos no solo intervinieron, sino que también alteraron los resultados de la votación y similares. Aunque nunca tuvieron pruebas de eso. Nos entusiasmamos tanto con estos acontecimientos que perdimos de vista los acuerdos comerciales de Estados Unidos con el mundo. El 1 de agosto se acerca y con él la decisión de Trump sobre los aranceles a los productos. De los países que o bien decidieron no llegar a un acuerdo con nosotros o simplemente no pueden llegar a un acuerdo, Trump anunció un acuerdo con Japón. Eso lo escribió Trump. El trato más grande en la historia. ¿Y cuál es el cambio? El cambio respecto a lo que había antes, hasta el día de hoy. En primer lugar, Japón permite a Estados Unidos importar camiones, autos y productos agrícolas como el arroz. Japón aceptó invertir en un proyecto en territorio estadounidense ¿50.000 millones? de dólares. Hablaremos de esto más adelante. Y al importar sus productos, Japón tendrá que pagar un 15% de aranceles aduaneros, pero en los automóviles solo un 10%. Como dijo Trump, a Estados Unidos le encanta Toyota, Honda y Nissan, lo cual es cierto. Las inversiones realizadas por las empresas japonesas en Estados Unidos y la posibilidad de exportar productos adicionales a Japón crearán cientos de miles de empleos, informó Trump. El partido gobernante de Japón perdió popularidad porque no pudo llegar a un acuerdo con Trump, quien dijo que si no llegamos a un acuerdo antes del 1 de agosto, se impondrá un arancel del 25% a todos los productos japoneses. Y ahí fue cuando Toyota, Nissan, Honda y otros se asustaron. Y cuando ellos se asustan, los partidos gobernantes pierden escaños. Los representantes de la Unión Europea van a reunirse con Trump el miércoles. Trump asustó a la Unión de 27 países. Anunció que a partir del 1 de agosto impondrá un arancel del 30% a todos sus productos. O firman acuerdos comerciales con él. Elijan o firmamos o 30% a todos los productos. El problema de Europa, a diferencia de Japón, Indonesia y otros países, es que tienen 27 miembros en la comunidad, cada uno con ideas completamente diferentes sobre qué permitir que Estados Unidos importe. ¿Y qué no grabar con impuestos? El próximo acuerdo se firmará con Indonesia, pero ya se conocen algunos detalles. Es decir, ya está listo, solo está pasando por una especie de revisión legal, creo. En primer lugar, el 99% de las exportaciones de Estados Unidos a Indonesia se importarán sin aranceles y numerosas prohibiciones que se habían impuesto a los productos fabricados en Estados Unidos serán eliminadas. No solo en Estados Unidos, sino en general, pero ahora no serán todas como ellos dicen. No sé qué quedó y qué no quedó, pero en cualquier caso eso significa que ahora podremos importar prácticamente todo lo que queramos. Ahora por eso Trump baja el 32% anunciado en productos de Indonesia, o sea, dijo 32%, pero ahora es como si fuera con descuento. Tenemos un descuento del 50%, pero ¿de qué es el descuento? Y ayer inventamos el precio. Así que Trump ayer inventó el 32% para los productos de Indonesia y ahora lo bajó al 19%. Indonesia también se compromete a suministrar a Estados Unidos minerales, metales de tierras raras y se comprometió a comprar productos agrícolas, energéticos y aviones de Estados Unidos. Esto, por cierto, es un aspecto positivo para Boeing y para nosotros. Este es un gran negocio para nuestros fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas, agricultores y fabricantes de maquinaria. Todo esto nos lo informó Trump en su Truth Social. Estados Unidos también suministrará tecnologías digitales a Indonesia. Según las declaraciones, Estados Unidos comenzará a importar bienes por 50.000 millones anualmente a partir de este año y el próximo. Pero quizás lo más importante es que Indonesia renunció a los acuerdos secretos con China para importar productos chinos a Estados Unidos bajo la marca de Indonesia.
Si resulta que Indonesia sigue con este juego, importando algo, bueno, digamos, si el porcentaje de piezas acordados se respeta, se puede permitir cierta cantidad. Si el producto tiene un porcentaje mayor de piezas chinas, componentes chinos y cosas por el estilo que el permitido, entonces, si esto se descubre, los productos de Indonesia estarán obligados a pagar no el 19%, como ya dijimos, sino el 40% por todo lo que exporten. Un pequeño castigo así que teóricamente debería detenerlos. Otro golpe para China es el acuerdo de Estados Unidos con Filipinas. El país aceptó no cobrar aranceles aduaneros a los productos estadounidenses. En general, los productos importados de Filipinas están sujetos a un 19% de aranceles. Creo que esto es el pago por nuestra promesa de proteger a Filipinas de su vecino agresivo. En China no expresaron entusiasmo por los tratados de Estados Unidos con India, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Japón. Todos estos países están en las inmediaciones de China y todos quieren la protección de un socio de ultramar contra el creciente apetito de China. En China están ocurriendo catástrofes financieras y al involucrarse en una guerra comercial con Trump, Xi Jinping prácticamente fue despojado de su poder porque el Politburó del Partido Comunista de China organizó un comité para supervisar la política comercial y militar del país por las agencias de seguridad. Es decir, en realidad lo ataron de manos y pies, privándolo del poder que antes tenía. Scott Bessent, quien lidera las negociaciones con China, informó que después de los cambios en la cúpula no está claro cuáles negociaciones avanzaron con más éxito y, según él, alcanzaron nuevos niveles. De nuevo, no sabemos qué significa eso, pero al menos parece que está ocurriendo algo positivo. Creo que el principal problema de China hoy en día es la intención de Estados Unidos de imponer sanciones secundarias al petróleo ruso e iraní. Lo segundo que busca Bessent es trasladar a China hacia una economía orientada a atender a su propia población, y no, como alguien dijo acertadamente, un campo de concentración de 1.000 millones de personas produciendo bienes para el consumo externo. Para los países pequeños de Asia, África y América Latina establecimos un arancel del 10%, es decir, el mínimo que cobramos en general. Pero en realidad las noticias principales no están ahí. Lo que conté es que están ocurriendo eventos muy interesantes, emocionantes y conmovedores para nosotros. Pero los eventos principales están ocurriendo ahora en el estado de Pensilvania, que la administración de Trump decidió convertir En el centro mundial, de inteligencia artificial, con inversiones de billones, con una energía poderosa y con la concentración de todos los gigantes mundiales. Escuchemos a la misma María. La semana pasada en este programa hablé con la directora general y le pedí que evaluara la situación y esto fue lo que dijo. Mírenlo. Nunca me había encontrado con un ciclo en el que la fuerza de la demanda en la sociedad fuera de la magnitud que estamos viendo ahora. Es decir, todos, absolutamente todos, quieren usar la inteligencia artificial. Nunca antes había pasado que algo nuevo llegara y todos quisieran usarlo. Hubo un auge con los ferrocarriles, pero no fue así. Hubo un auge con el petróleo y ni siquiera se acercó a esto. Con las computadoras, con el internet, nunca había pasado algo así. Las empresas quieren conseguirlo, los científicos quieren conseguirlo, los gobiernos quieren conseguirlo. Se entiende que esta tecnología será crucial para la siguiente fase del desarrollo humano. Y con este entendimiento, las empresas de todo el mundo, y en realidad no hay tantas empresas que puedan crear y operar este equipo de manera efectiva, se enfrentan a una enorme demanda. Y ya sabes, son los hiperescaladores y algunas otras empresas más que realmente son capaces de ofrecer este tipo de soluciones a gran escala. Y una de las cosas que realmente es importante que la gente entienda es:
Pittsburgh se convertirá en el centro de la inteligencia artificial, porque ellos tienen la energía, tienen los recursos y tienen el conocimiento necesario. Gracias a las excelentes universidades, empresas de todo el mundo quieren venir aquí. Usted lo mencionó y puedo decirle que estamos a punto de anunciar una serie de acuerdos comerciales en los próximos días. Y muchos de estos acuerdos incluirán inversiones significativas en Estados Unidos, ya sea automóviles, semiconductores o productos farmacéuticos, El auge de Estados Unidos por el cambio en el sistema fiscal, los aranceles y cosas por el estilo, debido a que están entrando nuevas tecnologías, completamente nuevas, completamente avanzadas. Y nuestro gobierno no se interpone en su camino, sino que, al contrario, fomenta el desarrollo y las inversiones, tanto internas como externas. Esto hace que Estados Unidos sea una tierra atractiva de leche y miel, como lo fuimos hace 150 años. Hagamos a América grande nuevamente, no son solo palabras. Bueno, y ahora la cereza del pastel. Retrocedamos a diciembre de 2016, Barack Obama, el mandatario en el poder. Pero Trump ya ganó las elecciones y se prepara para asumir el cargo de presidente en enero. Y ellos lo planearon, los empleados de inteligencia bajo Barack Obama lo planearon. Mucho de esto proviene de Rocket News, que todos deberían leer directamente. Es el grupo de Matt. Los empleados de inteligencia planearon el informe diario presidencial para el 9 de diciembre de 2016, que siempre es preparado por la comunidad de inteligencia para el presidente para informarles sobre lo que sucede en el mundo. Prepararon un informe en el que se decía que los adversarios extranjeros no habían utilizado ciberataques contra la infraestructura electoral para cambiar el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y también iban a declarar que no tenían pruebas de manipulaciones cibernéticas en la infraestructura electoral con el objetivo de cambiar los resultados. Eso es lo esencial, lo que la gente necesita saber. La comunidad de inteligencia de Obama iba a darle a Obama un informe diario presidencial que rechazaba por completo, minimizaba, menospreciaba, elige cualquier palabra. La idea de que Rusia intervino de alguna manera significativa en las elecciones presidenciales de 2016 es verdad. Y por cierto, Matt fue mucho más allá de las formulaciones que solo se refieren a la manipulación de la infraestructura electoral. Y señaló que si miramos lo que decía la comunidad de inteligencia, eso iba mucho más allá de simplemente negar los ataques a nuestra infraestructura electoral. Tenían dudas en todos los aspectos sobre si Rusia en 2016 hizo algo más que nunca antes. Es decir, simplemente intentos de crear una amenaza y sembrar un poco de caos. Y ahora los informes de inteligencia y Tulsi desclasificados lo confirman. Así que mientras Andy y otros se concentran en la idea de que antes de reunirse con Obama iban a decirle que no hubo intentos de hackear nuestra infraestructura electoral. Más tarde, Andy afirmará que su declaración posterior. Pero hubo muchos intentos de interferir en las elecciones en general y completamente a favor de Donald Trump. Eso es algo totalmente diferente. Él dice que eso es comparar cosas que no son comparables. Jim Himes, como señalas en Rocket News, también dice que eso es comparar cosas que no son comparables. En las revelaciones de Tulsi sobre lo que debía suceder después no hay nada sensacionalista. Porque nada de lo que pasó después contradice el hecho de que no intentaron hackear nuestras bases de datos electorales. Si ese día Obama, como de costumbre, simplemente hubiera escuchado lo que le informaron, no habría habido a Mueller, no habría habido 4 años de histeria, no habría habido 2 juicios políticos y el país habría vivido una vida normal. En ese momento se realizó una reunión. En ese momento se realizó una reunión programada con la participación de todas las personas clave del equipo de Obama, sin excepción. Ellos realizaron una gran reunión al respecto. Y ya al día siguiente, la situación con la narrativa sobre Rusia cambió drásticamente. Y cambió de tal manera que apoyara las acusaciones de Rusia, que posteriormente socavaron todo el primer mandato de Donald John Trump. Y Matt nos ayudará a detallar toda esta historia. Matt afirma, y estoy de acuerdo con él también me convenció, que no se trataba solo de cambiar manzanas por naranjas.
¿Saben como si antes y después de esa reunión clave simplemente señalaran las manzanas y luego las naranjas? Todo el tiempo decían, no hay manzanas, no hay manzanas, no hay manzanas. Pero después de esa reunión cambiaron su postura y dijeron, hay muchas manzanas, estamos en el mismo huerto, están por todas partes, solo vemos manzanas. Espero que les quede claro, Obama no les dijo a las agencias de inteligencia, vamos a comprobar si realmente Rusia no influyó ahí. En esa reunión se decidió engañar al país, manipulando y distorsionando completamente los hechos. Escuchen al editor muy combativo. Entonces, en mi opinión, Talebi Taibi, así es, sí. Mark Taibbi. Si recuerdan, antes de las elecciones, por ejemplo, hubo un artículo publicado el 31 de octubre en el que se decía que el FBI no veía conexión entre Rusia y Trump, así como con las elecciones. Eso, en general, era lo que los funcionarios decían a los medios. Se hicieron intentos menores de introducir la teoría conspirativa sobre la colusión de Trump con Rusia del expediente Steele en los medios, pero en su mayoría no tuvieron éxito. Después de las elecciones, todo seguía igual hasta el momento en que, el 9 de diciembre de 2016, Barack Obama convocó esa reunión y ordenó realizar una nueva evaluación de inteligencia. Y de inmediato, esa misma noche, hubo filtraciones de la administración en las que se decía que hubo intervención de Rusia y que fue precisamente para ayudar a Donald Trump. Pueden ver que el 9 de diciembre salió una orden de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en la que básicamente se dan instrucciones sobre cómo preparar una nueva evaluación de la comunidad de inteligencia a petición del presidente. Pero por ahora solo están dando esa tarea. La tarea ya fue publicada en The New York Times y The Washington Post. Es decir, ni siquiera han iniciado esa evaluación o colaboración, pero ya anunciaban en los medios la conclusión a la que llegarían. En resumen, todo ese proceso laboral fue una ficción. Básicamente, predeterminaron el contenido de la evaluación y comenzaron a filtrar la información con anticipación. Entonces, la investigación. Rusia no intervino. La decisión de engañar al país. En las acciones, incluso antes de reescribir el informe, lo reescribieron, solo que fue hasta el 5 o 6 de enero cuando empezaron a filtrar a la prensa supuestos detalles de este informe, es decir, detalles de los crímenes de Trump. Al país lo alimentaban incluso con un documento que aún ni siquiera había sido falsificado. Parece que esto se hizo por orden del presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Barack Obama. Ella es Laura, la nuera de Trump. Ella es copresidenta del Partido Republicano de Estados Unidos y arquitecta. Seguridad el día de la votación, antes de la votación, después de la votación, seguridad en los centros de votación. Organizó a miles de abogados y decenas de miles de voluntarios. 24 horas de grabación. Lanzaron urnas en la policía. Todo esto se hizo bajo su dirección. Directora Gabbard, deme su respuesta a lo que acabamos de escuchar del expresidente Obama. Él dice que todo esto no tiene sentido, que es una distracción. ¿Qué tiene que decir al respecto? Esto es un arte de distracción que viene tanto del expresidente Obama como de sus amigos que todavía están en el Congreso, y de la senadora Warner y del congresista Jim Himes. En realidad, todos ellos dicen más o menos lo mismo, lo cual no responde al fondo de la cuestión, que fue detalladamente expuesto en más de 100 documentos que publicamos la semana pasada y en los documentos que publicaremos más adelante esta semana. Todo esto apunta a un hecho indiscutible que mencionaste en la introducción de este segmento. La comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que Rusia no tenía ni la intención ni la capacidad de intentar influir en el resultado de las elecciones en Estados Unidos en la víspera del día de la votación. La misma conclusión se hizo después de que Donald Trump fuera elegido presidente por el pueblo estadounidense en 2016, venciendo a Hillary Clinton. Y solo después de que se retiró ese documento, el resumen diario del presidente del que usted mencionó, se convocó al comité de directores en el Consejo de Seguridad Nacional.
y el presidente Obama luego le encargó a su entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper, que encabezara el trabajo para crear una nueva evaluación de la comunidad de inteligencia, en la que se analizaba en detalle no si Moscú intentó influir en el resultado de las elecciones en Estados Unidos, sino cómo lo hizo exactamente. En resumen, esto es en lo que considero que la gente debe enfocarse. Ni los comunicados de la oficina del presidente Obama, ni las declaraciones de los demócratas en el Congreso hoy, ni las de sus amigos en los medios de propaganda. Ninguno de ellos presta atención a este hecho, que hubo un giro de 180 grados. La evaluación de la comunidad de inteligencia antes de las elecciones y la que el presidente Obama ordenó preparar después de la victoria de Donald Trump se contradecían completamente entre sí. El segundo punto que quiero abordar y que es muy importante, Lara, es que en ese fragmento que mostraste, viste cómo John Brennan, James Clapper y James Comey declaraban con mucha confianza sobre esa evaluación de la comunidad de inteligencia de enero que prepararon por orden del presidente Obama. En realidad, usaron información que ya había sido desacreditada, como el expediente Steele. Ellos sabían que esa información ya había sido desacreditada, pero aún así la usaron como fuente para ese documento, afirmando que confiaban plenamente en ella. Usaron inteligencia que algunos de estos profesionales de la comunidad de inteligencia ya habían rechazado antes por falta de credibilidad y porque no era posible verificar si esa información era precisa o podía ser utilizada para una evaluación. Existe una larga lista de hechos e informes de inteligencia que contradicen directamente la declaración proveniente de la oficina del presidente Obama, así como de aquellos que intentan desviar la atención de lo que realmente sucedió. Es decir, después de la elección de Donald Trump, bajo la dirección del presidente Obama, se intentó crear un documento que se convertiría en la base para un golpe de Estado de varios años contra el presidente Trump. Así, intentaron socavar la voluntad del pueblo estadounidense que lo envió a la Casa Blanca en 2016. Tulsi volvió a mencionar la conspiración, lo que permite juzgar a los participantes durante un periodo más largo después de cometido el delito. Pronto publicaremos estos documentos después de la publicación que hicimos la semana pasada. Me anima mucho el hecho de que los denunciantes profesionales de la comunidad de inteligencia que estuvieron allí cuando esto sucedió y que se indignaron por ello, se estén acercando a nosotros y que tienen esperanza y confianza en que la verdad saldrá a la luz. Y por supuesto, lo más importante es que el pueblo estadounidense vea que alguien fue responsabilizado. Por eso estamos entregando y ya hemos enviado todos los documentos que tenemos, así como cualquier otro que recibamos en el futuro, al Departamento de Justicia. Para lograr esa rendición de cuentas, para asegurar la integridad de nuestra República Democrática, para que los estadounidenses puedan creer y confiar en que aquellos por quienes votan en las elecciones realmente serán respetados por quienes dejan el poder. Por cierto, tanto Tulsi como Laura Trump están en la lista de posibles candidatos a la presidencia en el año 28. La pareja líder hoy es Vance y Rubio, pero estas dos también son candidatas serias. Ahora pensemos. La defensa de Obama, al parecer, dirá que él y su gente nunca acusaron a Trump de conspiración. Tenían sospechas y estaban obligados a investigar, pero esa es una defensa muy débil considerando la cantidad de documentos que existen y su propia correspondencia. Pensaban que todo se había borrado, que no quedaba nada. Entonces Bannon propone quitarle los pasaportes a todos los que Tulsi acusa. Ir a ver a cada uno de ellos por la noche con hombres armados, registrar sus casas y oficinas, fotografiarlos esposados y vestirlos con ropa roja de prisioneros. Yo además sugeriría meterlos en jaulas y llevarlos por todo Estados Unidos para exhibirlos, para mostrar cómo no se debe ser. No tengo ninguna duda de que todos los documentos presentados por Tulsi, que son pruebas materiales, son 100% verídicos. Pero esperemos a los juicios y las decisiones, espero que vivamos para verlos. Esto es un golpe para aquellos que decidieron que las leyes son para nosotros, mientras que ellos, los intocables, viven según otras reglas.
Pero esto no es un golpe a los principios que permitieron que nuestro país llegara al punto de crear una situación en la que en Estados Unidos surgió una clase de servidores del pueblo que tomaron el poder, lo reorganizaron y, según la Constitución, hicieron todo lo que hicieron. En nuestras manos el poder, el país y los derechos. Es absolutamente necesario analizar lo que sucedió y encontrar las fuentes de los problemas en nuestra legislación, en nuestra Constitución, incluso cerrar todos los huecos que se encuentren en la Constitución. En más de 200 años de existencia de nuestro país han pasado muchas cosas. Ya existe un sistema bien pensado, creado en el Instituto de Libre Empresa de Los Ángeles. Entre 1961 y 1989, por el genial astrofísico y filósofo Andrés Joseph Galambas. Ya les he hablado de él, sobre quien hablo en una serie aparte de videos, es decir, no aquí y ahora, sino que hay una serie completamente diferente de videos. El enlace a la serie Mapa de Ruta hacia la Libertad está abajo en la descripción. Además, mi libro, escrito en coautoría con los empleados del instituto, se llama Capitalismo. Lo pueden descargar gratis y obtenerlo al mismo tiempo. Diariamente recibir un relato de 10 minutos cada día durante 24 horas después de que descarguen el libro. Sobre cómo construir una sociedad, un colectivo, una familia, de tal manera que la vida sea más interesante, plena y rica. Porque la claridad mental da precisión y claridad en las acciones. Miren, damas y caballeros, en la descripción están esas dos notas al pie, échenles un vistazo, no se van a arrepentir.